Supongamos que hemos creado una transacción City Tour para representar los tours que se ofrecen a los clientes de la agencia de viajes para visitar las diferentes atracciones turísticas de una ciudad determinada. Se trata de una transacción de dos niveles. En el primero, además del nombre del tour, se especifica su país y ciudad y el tiempo estimado de duración del tour completo, que es la suma de los tiempos estimados de visita de cada atracción. El subnivel indica las atracciones turísticas que incluye el tour, para las que hubo que definir un grupo de subtipos, ya que necesitamos especificar en el primer nivel el país y ciudad del City Tour, y las atracciones también tienen un país y ciudad, que deberemos controlar que coincidan con los del tour. Observemos que City Tour Attraction ID es subtipo de Attraction ID, por lo que es como si se tratara del mismo atributo, y por ello será clave foránea en la tabla del segundo nivel de City Tour. Además, esa tabla contará con el atributo secundario City Tour Attraction Duration para especificar cuánto tiempo se estima que durará la visita a esa atracción. Hemos aplicado el pattern Work With a City Tour y también en las atracciones, para trabajar más cómodos. Y hemos cargado algunos datos. Por ejemplo, veamos que para París tenemos creados solo 2 City Tours. En el primero tenemos al Louvre y a la Torre Eiffel. Y en el segundo, únicamente a la Torre Eiffel. Supongamos que se desea que cuando el usuario del back office esté trabajando con las atracciones turísticas para ingresar una nueva al sistema, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame. Si deseamos entonces que automáticamente ésta se agregue a todos los City Tours correspondientes a la ciudad de la atracción, que en este caso es París, con una duración fija de 120 minutos que luego podrá modificarse, ¿cómo conseguimos este comportamiento? En definitiva, ni bien se inserta una nueva atracción a través de la transacción, necesitamos que automáticamente, para todos los City Tours que tengan su mismo país y ciudad, se inserte una línea nueva con esa atracción de tiempo 120 minutos. Entonces llamaremos en After Insert, es decir, inmediatamente después de que se haya insertado en la tabla Attraction la nueva atracción, a un procedimiento al que le pasaremos el identificador de esa atracción ingresada y que será el encargado de insertar la línea para los City Tours que encuentre con el mismo país y ciudad. Al prender la propiedad Business Component de la transacción, se crearán automáticamente en la KB 2 Business Components y no solo uno como podría pensarse. El primero es el esperable, con una estructura como la que mostramos. Así, si el City Tour 4 tiene 2 líneas, la estructura de una variable de tipo de datos, el Business Component City Tour, será como la que aquí representamos, donde el último elemento, Attraction, es una colección de líneas. Cada línea corresponderá a su vez a un dato estructurado. ¿Con qué estructura? La del Business Component CityTour.Attraction, que es la de cada línea de la transacción. Es decir, mientras que el Business Component, correspondiente a la transacción como un todo, es el que nos permitirá realizar las operaciones de Insert, Update y Delete sobre la base de datos, el que se crea para las líneas es solamente para ser utilizado como estructura de datos. No permitirá esas otras operaciones. Esto puede parecer confuso a primera vista. Pero así como cuando queremos insertar una nueva línea a través de la pantalla de la transacción City Tour, debemos primero instanciar el cabezal, luego insertar la línea y finalmente presionar el Confirm global, lo mismo sucederá con los Business Components. Para trabajar con sus líneas, por ejemplo, agregando una, habrá que trabajar con el cabezal y sus líneas, agregando la línea y luego haciendo la operación deseada sobre el todo, es decir, sobre la variable BC de la transacción.
Entonces, si queremos insertar una nueva atracción para el CityTour 2, necesitaremos una variable CityTour del tipo de datos el business component de la transacción CityTour. Le aplicamos la operación load, tras lo cual obtenemos la variable cargada con los datos de la base de datos, en este caso el cabezal y su única línea. Luego, como necesitaremos agregar una nueva línea, definimos una variable attraction del tipo de datos el business component correspondiente a las líneas. Cargamos los valores de sus elementos y solo nos resta agregar esta estructura a la colección de líneas. Esto lo hacemos con el método add, aplicado ni más ni menos que a la colección attraction. Una vez que tenemos la información como la queremos en la variable CityTour, realizamos sobre ella la operación de update, porque el CityTour de ID 2 ya existía, solamente queremos modificarlo agregándole la línea. Esta operación será la que insertará realmente la línea en la base de datos. Si vamos a ver el procedimiento que implementamos, ya entenderemos todo. Recibimos al ID de atracción en la variable attractionID. Estamos iterando en el for each por todos los CityTours del país y ciudad de la atracción recibida. Aquí queda claro por qué tenemos que llamar al procedimiento luego de que se haya insertado la atracción en la tabla attraction. De lo contrario, no encontrará su país y ciudad para hacer estos filtros. CityTour es una variable de tipo de datos, el business component CityTour. La cargamos a partir del ID del CityTour encontrado en el for each. Solo tenemos que agregarle la línea con la atracción. Para ello, definimos una variable de tipo de datos, el business component correspondiente a las líneas. Creamos nuevo espacio de memoria para esta variable. Aquí vemos todos los elementos que podríamos asignarle. Le asignamos los elementos almacenables, esto es el ID de atracción y la duración de la visita. Y luego solo nos resta agregar esa línea a la colección de líneas del CityTour, que aquí vemos que se llama attraction. Por último, realizamos la operación de update, que devolverá true si fue exitosa y en ese caso comiteamos. Luego se pasa a la siguiente iteración. Ahora vamos a estudiar cómo eliminar líneas a través del business component. Veamos que tenemos en el Work with Attractions la Catedral de Notre Dame, que habíamos insertado previamente. Si vamos a los City Tours, vemos que hay dos City Tours de París que la contienen. Este y este otro. Lo que queremos entonces ahora es que se nos permita eliminar la atracción. Normalmente esto no nos sería permitido debido a que la integridad referencial va a chequear que no existan City Tours que contengan esta atracción para permitir su eliminación. Sin embargo, nosotros vamos a querer que entonces al presionar el delete primero se eliminen todas aquellas líneas de City Tours en las que se encuentre la atracción para luego pasar a eliminar la atracción. Confirmo. Y si ahora vamos, vemos que se eliminó de este City Tour y también del que habíamos visto antes. La pregunta es ¿cómo lo implementamos? Desde la transacción attraction, cuando estamos en modo delete, es decir, estamos queriendo eliminar la atracción, y antes de que se validen los datos, es decir, antes de que se hagan los chequeos de integridad referencial, llamamos a un procedimiento pasándole el identificador de atracción y ese procedimiento es el que se va a tener que encargar de eliminar todas las líneas de City Tours que la contengan. ¿Cómo hacemos esto? Cuando queremos eliminar una línea utilizando la transacción, primero tenemos que cargar el City Tour, que quedará en modo update. Luego, eliminar la línea. Y finalmente presionar el confirm para que esa eliminación se lleve realmente a cabo en la base de datos.
Aquí será análogo. Si queremos eliminar la Catedral de Notre Dame del CityTour 2, en una variable del tipo de datos, el Business Component CityTour, cargamos la estructura utilizando el método load. Y luego eliminamos la línea de la colección Attraction. ¿Cómo? Con el método removeByKey. Como lo indica su nombre, este método va a buscar en la colección aquel ítem que corresponda al valor de clave indicado. En nuestro caso, el de ID 5, que es el de la Catedral de Notre Dame. Esta eliminación se ha realizado únicamente en memoria. Ahora nos falta impactarla en la base de datos. Para ello tenemos que actualizar el CityTour y por ello utilizamos el método update. Por supuesto, también podríamos haber utilizado el save. Todo esto es lo equivalente a haber presionado el botón de confirm en la transacción. Si ahora vamos a ver cómo implementamos nuestro procedimiento en GeneXus, vemos que recibimos en la variable Attraction ID el identificador de atracción que va a ser eliminado. Hacemos un for each buscando en las líneas de CityTour si existe alguna que corresponda a ese Attraction ID. En caso de encontrarla, entonces en una variable CityTour del tipo de datos, el Business Component correspondiente a la transacción, cargamos el CityTour ID que corresponda a esa línea. Y luego lo que hacemos es aplicar el método removeByKey a la colección de atracciones de ese CityTour para eliminar la de identificador Attraction ID recibido por parámetro. Luego hacemos el update, si fue exitoso, comiteamos. Con esto estamos seguros de que habremos eliminado todas las líneas de CityTours que tuvieran a esa atracción entre sus datos. Entonces, cuando este procedimiento termina su ejecución, retorna el control aquí, se hace la validación de la atracción correspondiente, que ahora no va a tener información relacionada, y se pasa a eliminar sin dar ningún tipo de falla de integridad. Nos queda por estudiar el último caso, que es cómo hacemos para actualizar líneas de una transacción, pero a través del Business Component. Si lo hiciéramos a través de la transacción, editaríamos, en este caso, el Tour ID 2. Supongamos que nos interesa modificar la duración de la visita a la Torre Eiffel, pasando de 260 minutos a 200. Y una vez que hacemos esto, lo que nos resta es confirmar para que la actualización se lleve a cabo. Bueno, algo así vamos a tener que hacer a través del Business Component. Cargarlo, modificar la línea y actualizar. Cargamos entonces la variable CityTour con el CityTour de ID 2. Debemos acceder al ítem de la colección que corresponde a la atracción 3. Para ello, contamos con el método getByKey, que aplicado a la colección Attraction, esto es, a la de las líneas de la transacción, nos devolverá una referencia directa a esa posición de memoria. Por tanto, se la asignamos a la variable Attraction del tipo de datos, el Business Component, correspondiente a las líneas. De esta manera, la variable Attraction no será una copia de esa línea, sino que será exactamente esa línea. Ahora solo necesitamos modificar el elemento CityTour Attraction Duration de esa variable. Y esto repercutirá directamente en la variable CityTour. Nos falta impactar esto en la base de datos. Y para ello pedimos que se realice la operación de update del Business Component. Observemos que como consecuencia, además de actualizarse en la base de datos el registro correspondiente a esa línea, la variable CityTour también es actualizada y el elemento CityTour Duration, que correspondía a una fórmula en el cabezal de la transacción que sumaba los tiempos de visita de las líneas, también es refrescado en la variable. Veamos ahora cómo pusimos en práctica la modificación de líneas a través de Business Component en nuestra aplicación. Estamos posicionados en el Work With de Attractions. Si editamos una atracción determinada, por ejemplo la Torre Eiffel, y vamos a la solapa que nos muestra todos los City Tours en los cuales esa atracción se encuentra, vemos que nos está mostrando, entre otra información, la duración en minutos de la visita a esa atracción
en cada uno de los City Tours. Queríamos ofrecer desde aquí la posibilidad de modificar esa duración sumándole o restándole minutos en todos los City Tours en los que se encuentre. Así, por ejemplo, supongamos que queremos agregar 10 minutos en cada uno. Presentamos esta pantalla al usuario donde dice que quiere sumarle 10 minutos y vemos que efectivamente se ha realizado esa suma. ¿Qué es lo que se hizo por detrás? Se accedió a cada uno de estos dos City Tours, se empezó por el primero, se accedió a la línea correspondiente a esta atracción y se le sumaron 10 minutos al tiempo estimado. Y se hizo lo mismo para esta otra, es decir, que hubo que modificar una línea de cada uno de estos dos City Tours. Si vamos a ver cómo lo implementamos en GeneXus, vemos que en el Work with Attraction agregamos para el tab correspondiente a los City Tours de la atracción, agregamos una acción, Modified Duration, cuyo código es la invocación al webpanel de este nombre, pasándole el identificador de atracción, y cuando ese webpanel se termina de ejecutar, se hace un refresh para mostrar en el grid que veíamos en ejecución los datos refrescados. Vamos a ver ese webpanel. Que es el que pide al usuario en esta variable en la modificación en minutos, y lo que hace es invocar a un procedimiento que es el que efectivamente hace la modificación en los datos que correspondan. Ese procedimiento necesita recibir el ID de atracción y los minutos que queremos sumar o restar a esa atracción en los distintos City Tours en los que se encuentren. Entonces, vamos a visualizar cómo programamos ese procedimiento. Vemos que está recibiendo en estas dos variables la información y lo que hace es, en un for each, recorre las atracciones de los City Tours, filtrando por la atracción recibida por parámetro. Entonces, para cada uno de los registros que encuentre, lo que hace es cargar en la variable Business Component City Tour, el City Tour del que se trate, se obtiene en la variable Attraction del tipo CityTour.attraction, es decir, el Business Component correspondiente a las líneas, se obtiene entonces el ítem de la colección Attraction que corresponde a la clave Attraction ID. Luego, lo que se hace es modificar la duración, el elemento CityTour Attraction Duration, para ese ítem, sumándole al valor que tenía la cantidad en minutos recibida por parámetro. Y luego simplemente se hace un update, comiteando. Aquí vemos un resumen de lo que hemos visto relativo a cómo insertar, eliminar y modificar una línea en un Business Component de dos niveles. En todos los casos, la operación es update, dado que supusimos que el cabezal ya existía. Siempre, entonces, como primera cosa, cargamos la variable Business Component sobre la que queremos trabajar. Para el caso de la inserción de una línea, se crea una variable de tipo el Business Component de las líneas. Se reserva nuevo espacio de memoria. Se le asigna valor a todos los elementos de la línea que correspondan a atributos de la tabla a los que les queramos dar valor. Los que no asignemos quedarán nulos o vacíos. Y luego se agrega la línea a la colección de líneas. Este agregado también es por referencia, de modo que debemos tener mucho cuidado de hacer el new para crear nueva memoria antes de trabajar con cada línea. Para el caso de la eliminación, se cuenta con el método removeByKey, que recibe por parámetro el identificador de la línea que se desea eliminar. Y por último, para poder modificar algún atributo o atributos de una línea, contamos con el método getByKey de la colección de líneas, que también recibe por parámetro el ID de la línea que se quiere obtener. Este método devuelve una referencia al Business Component correspondiente a esa línea, por lo que debemos asignar el método a una variable de ese tipo. Luego, al modificar la variable, ya estaremos modificando ese ítem de la colección.
Si queremos insertar un nuevo cabezal y sus líneas, por ejemplo, para el CityTour 2, asumiendo que no existía, empezamos por definir la variable BC y asignarle memoria nueva. Luego, asignamos valor para todos los elementos que corresponden a atributos del cabezal no inferidos ni fórmulas. Luego, creamos un nuevo espacio de memoria para una variable attraction del tipo BC de las líneas. Le asignamos los valores para los atributos no inferidos y agregamos esa variable a la colección de las líneas del Business Component global. Hacemos lo mismo para ingresar una segunda línea. Observemos que aquí sí es obligatorio reservar un nuevo espacio de memoria, porque de lo contrario, al hacer las asignaciones, estaremos sobreescribiendo la línea anterior. Agregamos la nueva variable a la colección de attractions del BC y por último ejecutamos la operación de insert para que se inserte cabezal y las dos líneas en la base de datos. Si no hubo ningún error, la variable quedará cargada con todos los datos, los que ingresamos y los inferidos y fórmula. Para terminar, vimos cómo insertar, actualizar y eliminar líneas de un Business Component manipulando directamente la colección de líneas de la estructura. ¿Es la única manera? La respuesta es no. Recordemos que los data providers sirven para devolver datos estructurados.